Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Guadalajara crece a las alturas de forma creciente y sostenida desde hace 20 años. Ese fenómeno es muy distinto al acaecido en otras épocas. El paisaje tapatío hasta 1998 era un inmenso plano dominado hacia el centro por las dos grandes torres de los años 60, el condominio Guadalajara y el Hotel Hilton, hoy Carlton. Algunos tímidos rascacielos en la zona de Chapultepec y de la Glorieta a Colón apenas irrumpían en una vista donde los edificios más comunes no rebasaban 4 pisos y las torres de las numerosas iglesias se percibían a simple vista, lo mismo que las montañas que rodean a la ciudad, pero invadidas de verde, con ese toque provinciano que le dio fama a esta ciudad. Pero se quiso construir una metrópolis de clase mundial, de acuerdo a las ambiciones de las autoridades y de los audaces empresarios del ramo inmobiliario. Mientras las primeras hacían infraestructura, sobre todo para el automóvil, y provocaban un crecimiento exponencial en la tasa de motorización, los segundos contaban con la venia de esos cabildos para realizar dos procesos con alta rentabilidad. El de menor costo y mayor ganancia fue sin duda expandir la ciudad más allá de sus límites reconocibles. El segundo fue más lento, pero hoy domina bajo la premisa de la ciudad compacta que pretende borrar los pecados de la expansión sin perder el sagrado derecho a la ganancia, la verticalización. Espacios de la ciudad consolidada son alterados de forma progresiva para que la urbe remonte las alturas. Pero no todo es jauja. Este modelo de negocios, firmemente apoyado por las sucesivas autoridades locales y estatales, es hoy presa de sus contradicciones, por más que los ayuntamientos, sobre todo en Guadalajara y en Zapopan, hayan buscado alinear sus planes parciales para garantizar la legalidad de las inversiones. En Guadalajara se debieron integrar al menos 67 expedientes de torres chuecas, es decir, edificios levantados en violación de los reglamentos municipales, porque en las últimas décadas la economía siempre va adelante de la planeación. El gobierno municipal de Enrique Alfaro determinó enderezarlas por la aplicación de las polémicas disposiciones administrativas de compensación, indemnización o mitigación por acciones urbanísticas que aprobó el Ayuntamiento de Guadalajara en febrero de 2016. Lo que no ha podido resolver son los conflictos vecinales. Desde los comienzos de esta década se está discutiendo cuál es el modelo de ciudad que requiere Guadalajara. Tras las evidencias del impactante daño que se generó con una dispersión que multiplicó la superficie urbana por 2 y sin embargo generó un déficit gravísimo en la calidad de vida, los urbanistas y los estudiosos del fenómeno urbano plantearon la necesidad de compactar la ciudad. Cuando se llega en el año 2016 a la cumbre de Quito de ONU Habitat, se termina de consolidar este modelo que trae el IMEPLAN de generar una ciudad más vertical, una ciudad que aproveche el patrimonio y la infraestructura sobre la cual ya se ha invertido a lo largo de mucho tiempo. Uno de los ejes de la verticalización es aprovechar los grandes corredores de movilidad que están precisamente generados a partir de las rutas de transporte masivo. No es este lugar como López Mateos, sino por ejemplo Federalismo, por ejemplo Lázaro Cárdenas, por ejemplo las avenidas que traen transporte como el Macrobús, que sería la calzada de Independencia. Sin embargo, de forma no tan curiosa, atrás de mí usted va a encontrar 3 rascacielos de 2 momentos distintos del crecimiento de la ciudad. ¿Esto a qué remite? A que el negocio está justamente sobre zonas de alta calidad urbanística y de mucho dinero, como sería Providencia, como sería Colomos, como sería Ladrón de Guevara, y es a donde se está dirigiendo la inversión. Entonces están generando más que una ciudad compactada, que resuelve problemas, una ciudad que tiene problemas con los vecinos. Lo que vamos a narrar en este programa son historias de cómo vecinos enfrentan la pérdida de su patrimonio por el tráfico de influencias que tienen inmobiliarias que están queriendo crecer para arriba, sí, pero en zonas donde el valor de suelo les da un negocio con utilidades de 50, 100 o 200%, y no estos corredores masivos en los cuales habría que hacer mucha vivienda para gente de menos recursos, pero que sí resolvería los grandes dilemas del crecimiento distópico de Guadalajara.
¿Cuál es en específico el problema vecinal que la verticalización ha creado? El arquitecto urbanista Jorge Fernández Acosta lo explica. Uno de los principales problemas se refiere a las cuestiones de la infraestructura, por un lado. Por otro lado, a una densificación que no ha funcionado como se pretende, en el sentido de que se ha dispersado del principio que los rige, es decir, se ha querido hablar como discurso de desarrollarla alrededor de los ejes o a lo largo de los ejes de movilidad masiva, cuando en la realidad concreta y material no ha ocurrido así. Esta verticalización se ha ido a las zonas precisamente de donde conviven gente pudiente de amplios recursos económicos, ¿no? Como La Minerva, como Providencia, como Valle Real en Zapopan, y así, y se ha dejado de lado el desarrollo de zonas marginales en la ciudad, al sur y al oriente de la misma, ¿sí? Entonces, esas problemáticas, obviamente incide en la carencia o en la disminución de espacio público y de espacios verdes en la ciudad. Entonces, hay una descompensación entre las densidades que se están promoviendo, entre los factores económicos y de convivencia entre los ciudadanos y los conflictos que se generan a partir de eso. Esa es mi visión en lo general. Por ejemplo, hablando del CIAPA, el CIAPA siempre dice que está subutilizada la infraestructura en ciertas zonas de la ciudad, hablando de Providencia, hablando de Colomos, hablando de Minerva. ¿Qué tan cierto puede ser esto? ¿Cómo tendríamos que hacer un proceso adecuado para decir si tengo la seguridad de que tengo agua de más, o tengo capacidad de colectores de más, o tengo capacidad de espacios verdes de más? ¿Cómo tendríamos que estar construyendo el proceso? Mira, a mí me parece, Agustín, que el primer requisito es establecer un sistema de monitoreo y de seguimiento, de medición, ¿sí? Porque me da la impresión de que el CIAPA no tiene claro cuánto agua está distribuyendo a través de la red. No tiene de todo claro cuánta de esa agua se desperdicia en las fugas de la red. Entonces, porque ocurre que hay muchos casos en los que no hay un sistema de medición, sino de cuotas fijas, por ejemplo. Entonces no te permite establecer parámetros para planear, para regular, para controlar. Y ciertamente en Providencia y en estas zonas son terrenos o casas muy grandes que de pronto no hay manera de establecer una relación, ¿verdad? No son zonas densamente pobladas. Y las zonas densamente pobladas pues también tienen demandas de agua que tampoco están medidas, ¿no? Es donde se establecen estos sistemas, como en la zona de las juntas, que no hay ni siquiera medidores, ¿no? La distribución es directa a las casas y les cobran cuota fija y quién sabe cuánto consumen. Y aparte la cultura de la gente que no sabe usar el recurso agua, ¿no? Que lo desperdicia fácilmente, o que acá en el caso del poniente de la ciudad riega jardines, lava autos, etcétera, ¿no? Los usos que se le dan al recurso. Entonces, el primer parámetro es la carencia de un sistema de medición, ¿sí? El segundo es el seguimiento a la calidad y las condiciones de la infraestructura, ¿sí? Nos hemos dado cuenta en alguna ocasión, negociando con CIAPA, el cómo ellos están estableciendo redes de control del suministro y de la provisión de agua en función no tanto de los habitantes, sino de las características de la edificación simplemente, ¿verdad? Y pidiendo apoyo y colaboración para la red en lo general, pero sin especificar puntos así precisos, ¿no? Entonces, esa parte evidencia una especie de descontrol que no tiene el CIAPA, un control que no tiene el CIAPA para poder regular el suministro. Digo, esto en lo general. El académico de la Universidad de Guadalajara y planificador destaca la importancia de que una ciudad primero tenga los instrumentos de planeación y a estos se les dé el poder de incidir en la realidad, y no al revés, como lo demuestra el caso de las Torres Chuecas. Eso tiene que ver con un principio de diseño que ha ocurrido. Aquí hemos hecho las cosas como al revés, y esa es una crítica constante que hemos hecho en los medios, en todas las veces que hemos participado. Es decir, aquí se construye primero la vivienda o las edificaciones y después se revisa la cantidad y la calidad de la infraestructura, los espacios verdes, las capacidades de suministro, de abasto de agua, de demandas de energía eléctrica, de vialidades, de servicios públicos como el transporte, etcétera, ¿no? Quisiera comentarte, Agustín, la experiencia reciente de un viaje que acabamos de hacer a un lugar en el oriente, en el que los procesos de proyectación de la ciudad vienen a la inversa, ¿no? Es decir, primero se prevé cuánta cantidad de personas. ¿Dónde es esta ciudad? Dubái.
específicamente Dubái. ¿Ahí cómo se está construyendo la ciudad? Mira, los principios de planeación surgen a partir de un concepto que allá manejan, que es el de los planes maestros integrales e integradores. Son dos conceptos. ¿Por qué integrales? Porque consideran todos los elementos que deben considerarse para resolverle la vida a las personas que van a vivir ahí. Se hace el diseño en función de la cantidad de personas que van a vivir en un distrito urbano, ¿sí? Hay un distrito para la creatividad, hay un distrito para caminar, hay un distrito digital, hay un distrito de muchos tipos, de muchas denominaciones. Entonces establece, por ejemplo, decir, pues se pretende que allí vivan 300,000 personas, ¿sí? En múltiples actividades, sobre todo dedicadas a la cuestión del conocimiento, de la información. Ahí allá no se produce ni maíz, ni trigo, ni frijol, ni vaca. No es ganaderico. Entonces es una sociedad de la información y el conocimiento, de la creatividad. Y entonces esas personas, ¿qué demanda tienen de servicios de suministro de energía? ¿Qué demanda de agua? ¿Cuántos residuos van a producir? Tanto de residuos sólidos como aguas servidas, drenaje. ¿Qué espacio necesitan en términos de público y área verde? ¿Qué vialidades requieren? ¿Qué infraestructura y equipamiento demandan en cuanto a servicios médicos, educación, etcétera? Y luego entonces, a partir de esta visión integral, la solución de diseño se integra a la dinámica de crecimiento de la ciudad. Por eso es integral integradora, ¿no? Entonces van adaptando, van insertando a lo largo de un gran eje, que además es el de movilidad masiva, efectivamente ahí sí ocurre, con mucha inteligencia, y efectivamente se crean ínsulas distritales. Es decir, tú tienes una vida interna, una vida casi barrial, que se integra a la ciudad y fluyes con la ciudad. El metro de Dubái es extraordinario. Tiene 2 líneas nada más, pero porque por ahora no necesitan más, es suficiente. Eso quiere decir que primero se hace la infraestructura, primero se hace el espacio público de extraordinaria calidad, que se convierte en una experiencia memorable, en la experiencia en el espacio público, con todos los servicios de un altísimo estándar de calidad. La legalización de Torres ha significado ingresos por 108,800,000 pesos para la comuna Tapatía, además de pagos en especie que rebasan 66 millones de pesos, de acuerdo a información pública entregada a los vecinos afectados de Guadalajara. Pero queda claro que en ningún momento el reglamento de ajustes ha tomado en cuenta los derechos de los vecinos, sobre todo de aquellos que colindan muro con las edificaciones que han invadido su espacio y han trastornado su modo de vida. Recaudación de Guadalajara para enderezar torres chuecas. En 2016 se realizaron pagos en efectivo por 59.5 millones de pesos y pagos en especie por 44.7 millones de pesos. En 2017 se efectuaron pagos en efectivo por 33.7 millones de pesos y pagos en especie de 21.2 millones de pesos. En 2018 se pagó en efectivo por 15.6 millones de pesos. Salvador Martín Alba Suárez llegó a vivir a la calle de Otranto, en Providencia, en 1986. Hace un año, en 2018, debió salir debido al desastre físico que le ocasionó a su finca el proyecto de torre que se construye muro con muro hacia la esquina de su manzana. Es una historia kafkiana en que el afectado termina acusado de no haber previsto los cambios que venían para la ciudad. Es decir, debió construir con suficiente solidez para resistir la metodología avanzada que edifica la torre, que primero escarba un socavón para los pisos del sótano, luego estabiliza las paredes y arranca con la cimentación hacia sus 8 pisos. El atribulado propietario acompaña a Territorio Reportaje para mostrarle el deterioro de su vieja y amplia residencia. ¿Cómo está? Bien, buenos días, Agustín. Gracias, pues qué bueno que nos recibe aquí en su casa. Queremos que nos platique un poquito por qué se encuentra en este estado su casa y cuál es su historia. Veo un edificio alto de reciente construcción, parece que esta es la explicación de todos sus problemas. Así es, muchas gracias por acompañarnos. Tuvimos problemas, estamos aquí viviendo desde 1985 y a partir del 2015 que empezó las obras de construcción aquí del edificio aledaño, empezamos a tener daños estructurales sobre nuestra casa. Como podrás ver, pues hay material de construcción aquí en la obra. Se notan los daños permanentes que está, los desprendimientos que están aquí, en esta parte de aquí, totalmente desprendido el muro, ¿sí? Y
y tenemos todos los daños ocasionados por la obra. También de este lado se puede apreciar cómo la casa se desplazó hacia el lado de donde estaban haciendo la construcción, ¿sí? Ya se desprendió del vecino, ¿sí? Y pues por lo tanto pues tenemos daños a todo lo largo hasta la parte de atrás de la casa. A ver, muéstranos. Sí, cómo no, pásele por favor. Gracias. Sí, como podrás observar, pues todo es un campo de batalla. Aquí ya tenemos grietas obvias que se alcanzan a ver de los mismos asentamientos que ha habido, ¿sí? En la parte de acá pues son más obvias, ¿sí? Todo esto sigue de aquí y a todo lo largo de la casa, colindante con la construcción, está toda esta grieta que va hasta el final. Desgraciadamente en la parte de allá, pues por el deck de madera, pues no se alcanza a apreciar a simple vista. Habría que levantarlo para que vieran que está continuo hasta atrás. Exacto. Sí, de hecho, pues como puedes observar, hay un montón de escombros, materiales de construcción que pues nos impiden el estar viviendo aquí en la casa. Nos tuvimos que salir por parte de Protección Civil, ya nos dio el año pasado un peritaje en el cual nos dice que es inhabitable la casa por los mismos daños y pues por todo lo que cae de escombro, que es peligrosísimo. Imagínense, pues ni mis nietos pueden venir a visitarme. El piso de arriba también trae muchos problemas, ¿verdad? Totalmente. Muéstrame, ¿Podemos pasar, por favor? Sí, claro. Sí, vamos pasándolo, pásalo. Traemos daños en toda la casa estructuralmente. Digo, ya es imposible vivir. Y pues también los daños psicológicos que a uno le causan el tener que salirse, el no poder estar conviviendo en lo que uno normalmente acostumbra tener después de 33 años de estar viviendo aquí. Pues imagínense ¿Hace cuánto se salió de vivir de aquí? Tengo ya un año sin vivir aquí, pagando una renta, un gasto que no tengo previsto, que nadie tiene previsto, que lo desalojen a uno de su casa por la voracidad de un constructor, que no se vale. ¿Sí? Podemos pasar por este lado. Es uno de los cuartos que mayormente han tenido pues daños que son colindantes con la construcción. Ahí se puede notar todo el muro totalmente reventado, ¿sí? Humedades por toda la casa. ¿Esa humedad no existía antes de que se... No, pues ninguna. Pues oiga, teníamos 33 años viviendo aquí. Ahora pues está todo deshecho, humedades, llueve en el piso de abajo, en la sala tenemos filtraciones de agua. Pues imagínense nomás. Digo, todo esto es a causa de la construcción. Sí, podemos pasar por acá también al otro. El baño pues se deshizo por la misma construcción, grietas, se bajó, no podemos utilizar la regadera, está toda agrietada. Si se utiliza, pues llueve abajo. Sí, en los patios, pues imagínense, el patio, ¿cómo me quedó el patio? Pues hecho pedazos. Y pues, como podrás observar aquí en esta parte de aquí, pues ya los constructores ya tienen un pasaje directo entre la construcción y mi casa y lo utilizan como parte de la construcción, que es un descaro total por parte de ellos. Ahí se nota la impunidad que hay entre los constructores y las autoridades. No les importa absolutamente nada. Cristian Gudiño, abogado que apoya a Salvador en su disputa desigual con el constructor y con la propia comuna Tapatía, que pese a interponer juicio para que la torre no se edificara y a una sentencia del Tribunal Administrativo del Estado que ordenó demolición, de facto permitió que a partir de la cimentación se elevaran los 8 niveles que ostenta ahora. Destaca la notoria ilegalidad en que el negocio prospera. La situación jurídica es muy peculiar. Este juicio no lo iniciamos nosotros somos terceros. El juicio lo inicia el Ayuntamiento de Guadalajara, promueve un juicio de lesividad que actualmente se encuentra en trámite en la 5ª Sala del Tribunal de lo Administrativo. La síndico del Ayuntamiento, durante la administración de Enrique Alfaro,
Ana Bárbara Casillas, fue quien promovió este juicio y quien a su vez también obtuvo la suspensión de la obra. Este juicio pues tiene como finalidad que se declaren nulos los documentos que le permiten construir al desarrollador de la obra, que son los dictámenes de trazos, usos y destinos específicos, la licencia de construcción y otros tantos que se requieren para que cualquier persona o cualquier empresa pueda construir. Muy bien. Y el juicio de lesividad se supone que surtió efecto y tendrá que estar pasando cosas distintas a las que estamos viendo que suceden. Sí. O sea, hay como dos rutas legales que están en contradicción, es una cosa muy extraña, ¿no? Fíjate que justamente ese es el problema en el que nos encontramos más reciente. La obra actualmente se encuentra suspendida, pero esto fue motivado por una petición que nosotros hicimos para contrarrestar una orden del magistrado Armando García Estrada, titular de la Cuarta Sala del Tribunal de lo Administrativo, que en un juicio que en teoría ya no puede juzgar, ya no puede ejercer sus funciones de juzgador, está ordenando que abran la obra. Entonces en este momento nos encontramos en una situación pues de mucho riesgo para el particular, sobre todo para Salvador, que está sufriendo las afectaciones, porque este magistrado está ordenando que se abra la obra y el magistrado de la Quinta Sala, quien tiene los juicios, quien ya conoció de ambos juicios, porque el magistrado Armando en su momento tuvo un juicio que se acumuló al nuestro, pues está ordenando que se cierre y estamos en estos pases de cancha, ¿no? Desde luego, desde mi perspectiva legal, pues él no tiene ninguna facultad para actuar, no sé qué sea lo que lo motive, pero estamos tratando de defendernos. Hemos tratado de interponer diversos amparos, la constructora también ha tratado de interponer diversos amparos, en la mayoría se ha negado. Nosotros queremos que se mantenga la primera sentencia que ordena la demolición de la obra. Sin embargo, pues bueno, tú sabes que los procesos legales tardan mucho tiempo y desgraciadamente pues en el país en donde nos encontramos la legalidad no importa, ¿no? A veces los procesos terminan a través de otros medios más oscuros que lo que dice la ley. Este caso específico de la calle Otranto es emblemático de un manejo desaseado. Por un lado, como en otros expedientes promovidos por la administración de Enrique Alfaro, el resultado legal que se buscaba no culminó. Por el otro, hay intervención de un magistrado del TAE que ha sido duramente cuestionado por años. Armando García Estrada, el abogado señala directamente una responsabilidad de este administrador de justicia. Pues se supone que, pero vuelvo a la realidad. Desgraciadamente el Estado de Derecho en México está puesto para quien pueda comprarlo, no para quien tenga los derechos. Todo Guadalajara, toda la ciudad, en muchos lugares vemos que de pronto hay un sótano o están excavando y es una señal inequívoca de que pronto va a haber una obra, sin importar notificar a los vecinos, sin importar darles la certeza de que su patrimonio va a estar a salvo, sin importar el respeto que debemos de tener a las calles, a las vialidades. En esta obra puedes verlo, o sea, inclusive ahorita hay un bote de basura en una rampa para personas que utilizan silla de ruedas. Las calles están bloqueadas, los pasos peatonales están bloqueados, tú tienes que bajarte a donde van los vehículos para poder transitar por la colonia Providencia. Yo creo que desde el aspecto social es muy injusto que se permitan este tipo de obras. Es una situación que no se puede tal vez evitar. El desarrollo vertical soluciona muchas cosas, pero hay que hacerlo de manera ordenada y de manera legal. Creo que es importante no sobreregular este tipo de obras, sino que se apliquen las leyes vigentes tal cuales están. Creo que el tema de la corrupción, el tema de la negativa ficta, el tema del Tribunal de lo Administrativo ha sido el gran talón de Aquiles de todo este problema del desarrollo. Que ahí es donde se concentran todos estos actos oscuros, todo este tema de corrupción que permite que de pronto en una colonia tengan un bar abierto hasta las 6, 8 de la mañana con música muy fuerte y que todos los vecinos alrededor no puedan hacer absolutamente nada, que permitan que una obra como la que estamos viendo en este momento se siga edificando cuando la casa del vecino, que tiene desde 1986 con ella, está destruida. Entonces, ¿qué otra explicación nos da? Creo que es una parte muy importante ver también qué vas a comprar, ¿sabes? Porque de pronto pues suena precioso tu departamento en Providencia, en un 5º piso, en una torre de lujo,
Pero ¿qué estás comprando? ¿Estás comprando la afectación del vecino? ¿Estás comprando corrupción con el Ayuntamiento de Guadalajara? Actualmente hay 2 denuncias en contra de quién o quienes resultan responsables, porque aún y cuando el propio ayuntamiento pidió la suspensión de esta obra, Agustín, volteó a otro lugar y les permitió construir un edificio de 7 pisos. Cuando este juicio comenzó, la obra no pasaba del nivel de calle, era un sótano. Y hoy es un edificio de 7 pisos. Yo creo que deben de tener aproximadamente un 80% del avance de la obra. Código Penal del Estado de Jalisco. Se impondrán de 2 a 4 años de prisión, destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación de uno y hasta por 3 años para desempeñar otro, y multa a los servidores públicos que de manera dolosa, contraviniendo la zonificación primaria o índice de edificación contenida en los planes de desarrollo urbano, 1. Aprueben modificaciones de zonificación primaria señalada en los planes de desarrollo urbano de centro de población o los planes parciales de desarrollo urbano respecto de inmuebles o en licencias de urbanización, construcción o edificación. 2. Emitan dictámenes que modifiquen o contravengan las determinaciones de zonificación primaria de los planes de desarrollo urbano de centro de población o los planes parciales de desarrollo urbano aplicable de forma específica al inmueble para el que sea solicitado. O 3. Autoricen licencias o permisos que excedan o contravengan las determinaciones de número máximo de niveles, coeficientes de ocupación y utilización de suelo, áreas de restricción, unidades de vivienda o unidades comerciales y de servicios señalados en los planes de desarrollo urbano de centro de población y los planes parciales de desarrollo urbano. Se impondrán de 2 a 4 años de prisión y multa por el importe equivalente de 1,000 a 3,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a los propietarios de inmuebles, sus promotores, representantes legales y constructores que de manera dolosa lleven a cabo acciones de urbanización, construcción o edificación, cuya autorización al momento de su ejecución viole zonificación primaria o índice de edificación contenida en los planes de desarrollo urbano de centro de población y los planes parciales de desarrollo urbano. El Parlamento de Colonias es la organización que ha encabezado muchas de las disputas de los vecinos contra los gobiernos locales y los empresarios inmobiliarios de la ciudad. El presidente del colectivo, Alejandro Cárdenas Ochoa, explica el problema específico de los edificios ilegales. Nosotros hemos visto desde el año 2011 que se ha querido densificar la ciudad. El procedimiento que han seguido ha sido la modificación de planes parciales, en donde legalizan toda esta situación de poder densificar, de aumentar las alturas, de aumentar el número de habitantes por hectárea y de disminuir las áreas verdes. Estos procesos han sido, para nuestro gusto, y desde la Ley General de Asentamientos Humanos, muy atropellados y carentes de algo esencial, la infraestructura. Nosotros hemos manifestado abiertamente que estamos de acuerdo en que se aproveche de mejor forma el espacio habitable, que se puedan elevar las edificaciones de una forma razonada y racional también, en el sentido de que se genere la infraestructura que provee los servicios, porque hoy por hoy lo que han estado haciendo es en los lugares en donde se está dando la verticalización, la infraestructura tiene 40, 50, hasta 100 años, no ha sido modificada, no ha sido ampliada y están densificando. Se están poniéndole ahí un número de habitantes mayor. Lo único que está generando es que los servicios públicos empiecen a ser deficientes en todos los sentidos, en cuanto a cantidad y calidad. Por eso, el Parlamento de Colonias ha entablado juicios ante instancias administrativas locales y federales. El efecto ha sido suspender los nuevos planes parciales de la zona Minerva, la más codiciada por el capital inmobiliario.
Nosotros hemos promovido desde el Parlamento la impugnación del proceso de los planes parciales. Hemos cuestionado la forma en que se dieron y la falta de elementos técnicos que tienen para sustentarse. Entonces esto han sido a través de amparos. Estos se presentan ante un juzgado federal de carácter administrativo y estamos cuestionando precisamente esta inconstitucionalidad y esta falta de elementos que soporten los planes parciales, ¿no? Hay otros juicios ya en lo particular de vecinos que ya les están construyendo alguna edificación o alguna comercio a un lado, una torre, y los vecinos están acudiendo también al juicio de amparo o al tribunal o al juicio de nulidad en el Tribunal de lo Administrativo, pero eso ya es por cuestiones de legalidad de la obra, ¿no? O sea, aquí ya es más bien qué tan legal es la obra, ¿no? Entonces son procedimientos ahí un poco diferentes, pero por la misma situación de lo que se está combatiendo. Podemos hablar de que se ha estado judicializando el desarrollo urbano justamente por este desfase entre lo que pretende la autoridad, lo que pretende el sector inmobiliario y lo que padecen los vecinos. Sí, definitivamente. Creo, bueno, o sea, yo siempre he sostenido que el hecho de que se judicialicen los procesos no quiere decir que eso sea una cuestión anárquica, ¿no? Sino que estamos acudiendo ante la instancia jurisdiccional, o sea, una instancia distinta a la que lo aprobó para poder cuestionar precisamente ese acto de autoridad, ¿no? Entonces yo creo que es la instancia correcta, sería la cuestión más civilizada que pudiera darse, en vez de estar haciendo manifestaciones, declaraciones, cuestiones de este tipo, que tampoco llevan a ningún lado. O sea, las autoridades ahorita administrativas, ejecutivas, realmente pues ya no les hace mella una declaración, un periodicazo, ¿no? Ya lo ven, lo escuchan, lo dejan pasar y se les olvida en cuanto se dan la vuelta, ¿no? Hoy por hoy, pues lo que tenemos que hacer es poner en tela de juicio precisamente sus actos administrativos. Ese activismo ha tenido como efecto colateral la agresividad de muchos funcionarios públicos, en especial del hoy gobernador Enrique Alfaro Ramírez y del alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, quienes señalan de extorsión al dirigente del Parlamento, pero sin presentar una sola prueba. Definitivamente es preocupante el hecho que estén haciendo declaraciones difamatorias, porque ni siquiera con elementos, con pruebas las están haciendo, ¿no? Ellos tienen el poder económico, tienen todo un aparato de difusión a su disposición dentro de las administraciones públicas, pero también cuentan con todo un arsenal de medios de comunicación también, que en cuanto se paran en la banqueta pues pueden declarar y los medios lo replican, ¿no? Sin pedirles mayores elementos de prueba de lo que están diciendo. En el caso particular, a mí me han querido difamar chantajista, extorsión, o sea, que hemos utilizado los juicios para primero suspender y luego pedir recursos. Pues a mí que me demuestren en qué caso hemos hecho eso. Es muy fácil en algún procedimiento jurídico ver si hay un desistimiento. Eso se presenta ante el juez, se ratifica, y si realmente nosotros nos hemos desistido de alguna suspensión o de algún juicio que pudiera beneficiar a alguna otra persona, que lo hubiéramos primero frenado y luego servíamos. No nos hemos desistido absolutamente de ningún procedimiento, y esto pues ellos lo saben, y sí, de momento sus declaraciones son las que difaman, y de la difamación pues algo de daño nos hace, ¿no? ¿Por qué ha debido trabajarse desde la sociedad civil para hacer frente a los intereses inmobiliarios? La respuesta para Cárdenas Ochoa es muy simple: las instituciones públicas no funcionan. Yo creo que esos trastornos humanos es muy fácil identificarlos y es muy fácil ponerlos en evidencia, que hay un trastorno, ¿no? La no actuación de la autoridad administrativa obedece a intereses económicos, intereses de grupo, intereses de beneficiar a ciertos grupos o ciertos proyectos en específico, ¿no? Y eso es lo que consideramos que no está correcto.
Hay otras instancias que deberían de estar procurando precisamente que la autoridad administrativa hiciera las cosas correctamente, pero son instituciones de adorno. Yo realmente lo vería. La Procuraduría de Desarrollo Urbano, en pocos casos, desde su creación, en 1993, 95 por ahí, a la fecha, en pocos casos he visto que realmente defienda al ciudadano, en pocos casos. Por lo general siempre ha sido lo contrario, o sea, siempre han guardado silencio, han sido omisos, han alargado los procedimientos, no los atienden y así ha sido la cosa. En algún momento se hicieron desistir de algunas cosas, ¿no? Bueno, pues en el caso del procurador anterior, cuando le hicieron manita de puerco en la Secretaría General de Gobierno, digo manita porque le torcieron la manita, fue y se desistió de una de las suspensiones, ¿no? Que fue algo de lo que generó un problema, un conflicto fuerte con el actual gobernador, que aquel entonces era presidente municipal, ¿no? Él nos pedía que nosotros nos desistiéramos y pues nosotros nunca le dijimos que no, o sea, realmente, y tampoco podíamos desistirnos, ¿no? Porque eran muchos actores los que había y no era el papel de mi persona o del Parlamento desistirse, ¿no? Entonces, esto para nosotros sí es lamentable y yo siempre he sostenido que si esas instancias hicieran su trabajo correctamente y si las autoridades hicieran su trabajo correctamente, pues el Parlamento simple y sencillamente no existiría. A diferencia de otros críticos, el presidente del Parlamento de Colonias no responsabiliza al Tribunal Administrativo del Caos Urbano. La responsabilidad, a su juicio, nace en las omisiones de los ayuntamientos, que encuentra intencionales para que el TAE no tenga más remedio que otorgar sentencias o suspensiones favorables a los desarrolladores. Pero de forma paralela, también ha otorgado importantes resoluciones a favor de la sociedad. El Tribunal de lo Administrativo es una instancia jurisdiccional que es sumamente importante, o sea, debe de existir, tiene una carga de trabajo muy alta, o sea, yo creo que ya ahorita cada sala estará recibiendo más de 2,000 expedientes anuales, son pequeñas las salas, no tienen mucho personal. Por un lado, de los casos en el caso de nosotros que hemos perdido algún asunto, han sido pocos los casos que hemos perdido. La mayoría de los casos los hemos ganado. Y esto no se debe a otra cosa más de estar atentos a los procesos, aportar las pruebas en el momento que se deben de aportar y tratar de hacer los procedimientos correctamente. Los casos más sonados en los que se ha visto el TAE que ha resuelto en contra de la ciudad, por llamarlo así, es en los casos en los que los mismos municipios no dieron una contestación a tiempo, se constituye una afirmativa ficta y el tribunal por lo que tiene que hacer es precisamente resolver en favor de quien promovió la afirmativa ficta. Pero es una cuestión, el primer acto de corrupción fue del municipio. El proceso de regularización de torres chuecas en Guadalajara podría ser justificado como el rescate de recursos por la autoridad municipal, pero lo que de ninguna manera ha sucedido es la restitución de los derechos de los ciudadanos que vieron dañados sus bienes inmuebles y su estilo de vida, además de claras omisiones en materia penal, advierte el abogado Joseph Irwin Oliz Aranda, experto en derecho urbano. Es que el problema de este decreto es que, toma en consideración al Estado como el único afectado por las construcciones. Sabemos que, pues, de cierta forma sí, la administración pública es quizá la principal interesada en que todo lo que se haya realizado en cuanto a construcciones se realizará de la forma correcta. Sin embargo, una construcción no afecta a la ciudad como un ente abstracto. Una construcción afecta también a los vecinos que viven en la zona. Imaginemos una zona en específico como lo es esta zona por Avenida Niños Héroes, cerca del Hotel Río y cerca de Los Arcos, toda esta zona, Jardines del Bosque. Imaginemos, en un inicio no tiene ninguna construcción, llega alguien
y construye y pone su torre. Y sí, quizá la ciudad se ve beneficiada porque esa torre siguió el procedimiento de acuerdo al reglamento de compensación, pero ¿y los vecinos de la zona qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con la vecina que al lado de su casa ahora va a tener tráfico todos los días? O que si autorizaron una comercialización de la planta baja de una torre, ahora va a tener ruido porque van a poner un bar, porque van a poner un lugar de alitas. Toda esta situación es algo que se tiene que considerar hacia los vecinos. Ya no hablemos de los casos en los que dentro del lapso donde se va construyendo la torre afectan hasta ya de forma material hasta las mismas fincas que están a un lado, como ese caso que señalo en Jardines del Bosque que llegó a ocurrir. Exactamente. Sí. De hecho, es difícil encontrar casos de torres nuevas que no hayan afectado las casas vecinas en términos de cimentación y de estado físico. Sí, ahí quizá, yo ahí sí desconocería si ya es por falta de capacidad o conocimiento de las constructoras, o si en todo caso es algo que se hace con intención de posteriormente ampliar ese terreno donde se pretende construir un edificio. En realidad, se quiso hacer la vida menos complicada a los constructores y recibir algunos recursos extra, advierte. Para mí, prácticamente, y lo únicamente en lo que se enfoca esto es legitimar mediante la ley esa parte en la que se construyeron estas torres, porque realmente no se puede hablar como tal de una compensación. En primer término, me parece que el reglamento en un inicio confunde ciertos conceptos, o quizá no los confunde, pero les da su propia definición la persona o que elaboró ese documento, o en todo caso el ayuntamiento. ¿A qué me refiero? Si nos vamos, por ejemplo, a la materia penal, en materia penal y en materia de derechos humanos hay una ley general de víctimas. La ley general de víctimas te habla de compensación, te habla de indemnización, te habla de garantía de no repetición, te habla de rehabilitación y no recuerdo cuál es la quinta figura, pero cada una va enfocada en un aspecto en particular. Entonces, en el caso, o sea, si yo traslado las disposiciones que vienen en esta ley a lo que ocurre con las torres, no solamente es el compensarle a la ciudad, también hay que compensarle a los ciudadanos. Hay que ver de qué forma a cada vecino en particular se le está afectando con la construcción de una torre, y pues también hay que ver de qué forma se tiene que solventar esto. Pero al hablar ya del ámbito legal, no se trata de que dentro de un reglamento te den fórmulas matemáticas perfectas, porque no las existen. ¿Cómo puede establecerse que una torre ubicada en la zona de la Minerva deba de generar la misma afectación que una que está más cercana a la zona de Américas y la Glorieta Colón? Me parece que tiene que ser un aspecto muy en particular en donde sí se tuvo que haber tomado en cuenta directamente a los vecinos de la zona, porque si bien dentro de estos decretos en algunos casos se señala modifica tal cruce para que sea una zona 30 o modifica tal cruce para que sea una zona peatonal, pero realmente dentro del reglamento no hay un procedimiento específico para que el ayuntamiento pudiera determinar en qué casos se iba a requerir que se hicieran esas adaptaciones y en qué casos no. O sea, es un poco arbitrario todo, porque sí, hay una serie de obras que piden, aparte del pago en efectivo, y no terminas de entender por qué se le pide a uno y por qué no se le pide al otro, ¿no? Exactamente, me parece un poco arbitraria esa parte, porque, o sea, como lo he señalado, para mí tendría que haberse señalado dentro de ese reglamento, suponiendo que fuera la mejor vía para solucionarlo, tuviera que haberse señalado ahí cuáles eran los aspectos técnicos a considerarse, si por el número pues de pisos que se iba a generar, si por la cantidad de vecinos de la zona. Son aspectos que no se señalan dentro del reglamento, y pues incluso dentro de los decretos que se emiten derivado de la aplicación de cada decreto, tampoco se señala cuáles fueron esos aspectos en particular. Tenemos un caso muy específico de un edificio que está ubicado en la Glorieta Colón, donde actualmente hay un hotel, hay una notaría y varias oficinas más, que incluso en este hotel un particular pidió el expediente y reservaron. Por parte de la constructora se fueron al amparo.
El reglamento de compensación ya cumplió el tiempo para el que fue diseñado y en teoría no debería abarcar más casos. Se supone que son autorizaciones ilegales de gobiernos anteriores al año 2015. Cuando se emite este reglamento de compensación dentro de el trienio de Enrique Alfaro, en el reglamento ponen una duración de 3 años. Entonces, pues bueno, en un primer momento eso era lo que ellos proyectaban. Me parece que la mayoría de los edificios que tenían como esa característica o carácter irregular, sí iniciaron el respectivo procedimiento. Hablamos por lo menos de unos 66 procedimientos, son los que recuerdo, que más o menos se realizaron. Entonces, pues la mayoría de estos se realizaron ya bajo las reglas de ese reglamento de compensación, y pues quizá en este momento ya no podamos hablar tanto de torres irregulares, al menos en cuanto al aspecto muy jurídico, porque pues sabemos también que dentro de ese mismo trienio hubo una modificación a los planes parciales, que realmente ya bajo esos nuevos planes parciales ha habido también nuevas autorizaciones. Los planes parciales están suspendidos por amparos de algunos grupos ciudadanos. De todos modos lo podrían emitir. Sí, es que el tema del amparo es que habría que ver cuándo se expidió el permiso, cuándo se concedió la suspensión en el amparo. Son aspectos como muy técnicos. Según tengo entendido, el amparo que en este momento estaría vigente es el de la zona de la Minerva. Sin embargo, pues habría otras zonas que en este momento sí están un poco descubiertas. Y pues también principalmente hay que checar eso, el tema de la suspensión, porque puede ser que por ejemplo, el día de hoy yo emito esa modificación al plan parcial, el día de mañana doy una autorización y dentro de una semana conceden la suspensión. La suspensión, si no es materia directamente de ese amparo, un edificio en particular, entonces la suspensión no puede retrotraerse a aspectos que no son materia de ese juicio. Entonces estaríamos hablando que si la torre ubicada en la avenida X y Y fue solicitada bajo la vigencia de esos nuevos planes parciales, entonces aunque después se conceda la suspensión contra los planes parciales, la torre seguiría su construcción, salvo que el amparo vaya contra esa torre directamente. Es un mal comienzo en el reconocimiento del derecho a la ciudad que tienen los habitantes de Guadalajara, advierte Olid Aranda. Como lo señalaba al inicio, el ayuntamiento se pretende legitimar a través de este reglamento y de todos estos procedimientos como el único responsable, como el único que necesita ser escuchado y como el único que necesita actuar. Contrario a ello, pudiera haber sido el que para cada decreto en particular se socializara pues qué tipo de medidas iba a haber, si en su caso iban a tener que demoler parte o totalmente esa construcción, y pues también qué medidas compensatorias iban a realizar a favor de la ciudadanía. Sin embargo, como lo señalo, pues el ayuntamiento es el único que actúa, pero sin escuchar a la ciudadanía. Entonces sí me parece que es un mal inicio, porque entonces la visión de ciudad es una visión en la que el gobernante en turno es el único que opina sobre su forma de ver a la ciudad, pero la sociedad es la que vive en esa ciudad y es a la que se le deja de escuchar para esto. De este modo, los vecinos de las torres y la sociedad en general son quienes permanecen agraviados, pues a fin de cuentas, el edificador de las torres se salió con la suya y su negocio fue más importante para la autoridad que los derechos de las personas afectadas. El caso nos muestra que Guadalajara, aparentemente, continúa bajo un mal común a las sociedades latinoamericanas. Está secuestrada por sus élites económicas. Hasta el año 2005, Guadalajara se expandió hacia sus orillas, dejó de ser una ciudad compacta y se convirtió en una distopía urbana, sobre todo hacia el sur, hacia Tlajomulco. Sin embargo, después llegó la receta de la necesidad de volver a compactar la ciudad y empezaron a llegar los grandes edificios, la ciudad vertical, la ciudad que crece hacia el cielo. Tampoco ha sido una bonanza, si no es para los bolsillos de los desarrolladores. En realidad ha sido sumamente conflictivo que muchas colonias apacibles como Providencia, donde nos encontramos en este momento, estén
siendo afectadas por la construcción de edificios altos. No se respetan los usos de suelo, no se consulta a los vecinos, se violentan las normas, se violan las propias suspensiones emitidas por los tribunales y todos se van por la libre porque los ayuntamientos aparentemente intervienen, pero no pasa nada. Entonces, tanto para expandirse hacia las orillas como hacia el cielo, el crecimiento en Guadalajara sigue siendo eso, una gran ilegalidad. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.